Ahí está. Muy bien, bueno, damos las buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Estuve revisando, hace varios días, estuvimos revisando los viajes del apóstol Pablo. Tengo acá en mi registro por aquí, me parece que de mediados de septiembre que estuvimos revisando los viajes del apóstol Pablo, fueron 3 viajes misioneros y un último viaje que algunos lo consideran que no es un viaje misionero, porque en realidad Pablo es encarcelado y es llevado a Roma. Sin embargo, este cuarto viaje, por el contenido que tiene, que lo revisamos la semana pasada, podríamos pensar de todas maneras que es un viaje misionero. Pero me llamó la atención algo de esta revisión de el trabajo que hace Pablo en estos viajes. Me llamó mucho la atención algo y es el tema que quiero tocar el día de hoy, ¿ya? Porque vimos en estos viajes un Pablo absolutamente entregado a la predicación del Evangelio, a llevar, a difundir, a llevar la palabra, a mostrar que Cristo Jesús es el Señor. Y lo vemos dejando todo, absolutamente todo. Entonces, quiero que, quiero que veamos ese tema, lo vamos a ver eh, con el siguiente título. Voy a compartirles esto y con el siguiente título. Bien, ahí tengo el título, no encontré otro mejor. ¿Cómo predicó Pablo? ¿Cómo es que predicó Pablo? ¿Qué es lo que hizo? Para ello, quiero ir al origen de por qué Pablo parte a predicar. ¿Qué es lo que motiva a Pablo para que vaya a predicar? Y la motivación de Pablo para salir a predicar, hacer estos viajes y hacer todo el trabajo tremendo que él hace con los gentiles, la verdad es que la motivación es la misma motivación que tenemos nosotros, hermanas, hermanos, la misma, exactamente igual. Y es lo que se llama en las Escrituras la Gran Comisión. Vamos a leer los 4 pasajes en donde está esta Gran Comisión con diferentes matices. Vamos a leer en Mateo 28. Vamos a partir con cada uno de los evangelios. Mateo 28, versículos 16 al 20, dice la palabra ahí, el 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Esto es después de la resurrección, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron al Señor, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y haced discípulos a todas las naciones. El gran mensaje. Vamos a Marcos capítulo 16. Bueno, y ahí termina el Evangelio de Mateo. Vamos a Marcos 16, donde también termina el Evangelio de Marcos. Marcos 16, versículo 14. Dice ahí: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos acá 12 pasajes que se refieren a la misma comisión. En Mateo dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Marcos: id por todo el mundo, lo mismo, y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego vienen las consecuencias de creer y las consecuencias de no creer. Vamos a hablar de eso un poquito más.
¿Qué más tenemos? En Lucas 24, y les dijo el 44, Lucas 24 y 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y que se predicase el 47 en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es el mismo mensaje, la misma comisión, ir por todo el mundo y predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Y vamos con Juan, que si bien no es tan explícito en esta gran comisión, también está de alguna manera relatado acá. Juan capítulo 20, hay más en Juan, no termina el Evangelio de Juan con esta frase, pero sí es la misma frase y seguramente es una ocasión similar o la misma. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el Señor había resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Escuche bien, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. No nos vamos a detener en esa última frase en el versículo 23, pero le aviso, se trata de predicar el Evangelio y quien crea recibirá perdón, pero quien no crea no recibirá perdón. Vamos a dejarlo de esa forma, no se trata de eso el tema el día de hoy. Tenemos 4 ocasiones en los 4 evangelios en donde el Señor los envía a los discípulos, los envía a predicar el evangelio, a predicar la buena nueva, la noticia. Cristo ha resucitado, Cristo crucificado es muchísimo más que un maestro, incluso un malhechor, que fue crucificado por hablar cosas contrarias a los judíos, a lo que ellos pensaban, o por hacerse pasar por impostor, como le acusaron. Impostor, se había hecho hijo de Dios, se había hecho superior a Moisés, todas cosas que resultaron perfectamente ciertas. Tenemos aquí la gran comisión, hermana, hermano, la gran comisión. Tenemos algo que el Señor nos encarga, nos dice que es necesario que hagamos. Una gran comisión. El Señor encargó a sus discípulos que llevaran el Evangelio a toda persona y en todo lugar. Eso es lo que vemos que hacen los discípulos y lo que vemos también que hace Pablo. Pablo, ese es el trabajo que empieza a hacer. Esta comisión está al final de los evangelios, está justo antes de ascender al cielo, está cuando está recién resucitado. El Señor quiere confirmar a sus apóstoles, a los discípulos, y además lo relaciona con la venida del Espíritu Santo, con aquel que es quien nos va a dar la dirección,
la potencia, la sabiduría para llevar este evangelio a muchos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículo 8, dice que recibirán poder. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, seremos, voy a sumarme a ello, seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, puede ser una casualidad, puede ser circunstancial que Chile y el sur de Chile es uno de los lugares más alejados de Jerusalén. Podríamos pensar que lo último de la tierra somos nosotros. El Señor, de nuevo, comisiona a los suyos. Aquí esto no se lo está hablando solo a los apóstoles, porque el Señor envió el Espíritu Santo, envió el poder y nos llama a ser testigos. Esta es nuestra gran comisión. ¿Sabe que el Señor no nos pidió nada más? No nos pidió nada más. No, Él lo dio todo, Él dio su vida, Él derramó su sangre. Y una vez que hemos creído en Él, nos pide esto, nos pide esto. Em, es bueno que nos preguntemos de vez en cuando, o tal vez todos los días, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo esta comisión? ¿Cómo estamos ejecutando esta labor que el Señor nos entregó, que nos dio? Es una comisión, es un trabajo. Es, el Señor en alguna oportunidad hizo unas parábolas, contó una parábola, por ejemplo, la de los talentos. Y eso debe hablarnos también fuerte a nosotros. Nos dio, a cada uno nos dio ciertos talentos, ciertas habilidades, condiciones. Y por lo tanto, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos la misma cantidad ni los mismos talentos. Tenemos diferentes cosas que nos ha dado el Señor y hay algunos que son evangelistas y hay otros que son enseñadores y hay otros que son grandes estudiosos y que pueden entregar su aporte. Hay diferentes formas de predicar el Evangelio. Lo hemos dicho, hay personas que pueden predicar el Evangelio sin abrir la boca. Hay diferentes formas. Este es nuestro trabajo. El Señor nos rescató, hermanas, hermanos. Nos heredó el cielo. Estamos incluidos. ¿Usted ha hecho una posesión efectiva alguna vez? Yo he hecho varias. Para mi familia y para otras. Y, y si hiciéramos la posesión efectiva, aparecemos ahí. Estamos ahí, somos herederos. Somos herederos, ¿sabe por qué? Porque somos hijos, somos hijas. Es una bendición. ¿Sabe que para esto el Señor nos mantiene vivos? El apóstol Pablo decía que partir era mejor, pero que estar acá era necesario por la obra. Es distinto pensar, agradecer al Señor que hoy el Señor me hizo despertar, me ha mantenido vivo y con bienestar para que yo le sirva. Es distinto enfrentar cada día de esa forma a enfrentarlo diciendo el Señor me tiene con bienestar hoy para que yo vaya al trabajo y me desempeñe muy bien y gane mucho dinero. No, eso es un accidente. Tener que ir al trabajo y ganar un dinero, sí, es necesario, pero el Señor no nos tiene para eso, nos tiene para que llevemos el Evangelio a todo lugar y a toda persona. Si miráramos de esa forma las cosas, tal vez, nuestra vida cristiana, propia vida cristiana sería distinta y tal vez habrían más convertidos. No lo sabemos, el Señor lo sabe. Pero es el trabajo que debemos encargarnos. Tenemos muchas responsabilidades, cada uno tiene muchas responsabilidades, algunas de ellas las hemos adquirido nosotros mismos por nuestra cuenta o porque ha pasado el tiempo o porque han venido la familia, los hijos, porque han venido algunas cosas, pero esta responsabilidad que el Señor nos dio, esta la dio a Él y tenemos que asumirla como nuestra primera responsabilidad. Es nuestra primera responsabilidad, no es la segunda, no es la tercera. Hermana, hermano,
le quiero pedir que medite con calma interiormente. No quiero establecer una crítica para usted. La crítica que puedo establecer es solo para mí, y en el caso suyo también es su propia crítica. ¿En qué lugar está la predicación del Evangelio en su vida, en mi vida? ¿En qué lugar está? ¿Está en primer lugar? Sí, yo quiero que esté en primer lugar, pero ¿está en primer lugar realmente? Estoy... vamos a revisar los viajes de Pablo. Mire, vamos a revisar los viajes de Pablo de nuevo, pero esta vez vamos a revisar los 4 y vamos a revisar exclusivamente aquellos puntos en los que Pablo está predicando el Evangelio, para que aprendamos cómo se hace, porque Pablo nos da una lección tremenda, y nos muestra cómo se hace la predicación del Evangelio en el día a día, en algo, sin hacer algo extraordinario. A veces pensamos, no, es que yo no soy misionero, no, es que yo no me han dejado subirme al púlpito, no, es que me da vergüenza, no sé hablar, dijo Moisés alguna vez. Moisés, el gran Moisés, dijo que no lo enviara a él, por favor no me mandes a mí, manda a mi hermano que tiene mejor expresión. No, y el Señor nos envió a todos. A usted también, hermana, hermano, a usted que le da un poquito de vergüenza hablar en público, a usted que le da no sé qué, a usted que... Sí, y a mí, a todos nosotros nos envió. Sigamos a Pablo. Tenemos muy fresquitos los viajes, así que voy a hacer un recorrido muy rápido, no con el viaje, sino con cómo Pablo predicó el Evangelio, para que vayamos sacando buenas conclusiones cada uno de nosotros. Vamos al primer viaje. El primer viaje se hace por la actual Turquía, la parte sur de Turquía. Pablo es comisionado por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dice, apártame a Pablo y Bernabé, apártamelos. El Espíritu Santo es quien le dice ahí a los hermanos en la iglesia que aparten a Pablo y Bernabé. Impresionante. Y salen salen a predicar el Evangelio. Salen a predicar el Evangelio. Mire, se me viene a la mente cuando Pablo recién se convirtió. Hagamos un chequeo muy rápido, antes de ir al primer viaje. Cuando Pablo es llamado por el Señor, él estaba acechando contra los creyentes y va a Damasco. El Señor lo detiene, lo bota a tierra, lo impacta, y Pablo, a ver, tengo acá en Hechos capítulo 9, denme un segundito, tengo por acá. Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, escuche bien, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está haciendo usted esa misma pregunta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí está. Avancemos un poquito el versículo, aquí está el 13. Cuando Ananías le estaba explicando al Señor que Pablo era enemigo, entonces el Señor le dice, bueno, Ananías en el 13 dice, Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. El Señor le dijo, ve, escuche bien, porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, para llevar mi nombre, para eso el Señor salvó a Pablo, para eso lo salvó,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, de los judíos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo antes de empezar los viajes? Mire, avance al versículo 20, en el mismo capítulo 9 de Hechos, avance al versículo 20, dice acá que ya fue bautizado y predicaba con energía, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, pero no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre. Y el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba, el 22, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo está recién convertido, lleva unas semanas, confunde a los judíos, porque él de alguna manera estaba ejerciendo su labor de fariseo celoso y estaba persiguiendo a los cristianos, a aquellos que decían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, el Cristo, y ahora está predicando que Jesús es el Cristo, está asegurando lo que antes negaba, lo que antes perseguía, y se empieza a generar problemas. Mire, Pablo aquí en Damasco ya empieza a tener problemas con los judíos porque ellos se dan cuenta que Pablo, decimos en Chile, se dio vuelta, se dio vuelta. Ahora está exactamente en el bando contrario. ¿Cómo es posible que un hombre así, que un hombre tan celoso de las costumbres judías, ahora defienda a Cristo Jesús, se haya vuelto un cristiano? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí tenemos la forma en cómo Pablo empieza. Fíjese, dice que se esforzaba, dice que predicaba a Cristo en las sinagogas, asegurando que era el Hijo de Dios. Bueno, Pablo se convirtió. Y hermano, usted y yo también nos convertimos. Si es que a veces se nos olvida que nos convertimos, que antes no éramos creyentes y que ahora somos creyentes, que antes no teníamos perdón de nuestros pecados y que ahora tenemos perdón de nuestros pecados, y que el Señor nos comisionó a predicar el Evangelio y no siempre estamos predicando el Evangelio. Usted dirá que no se puede siempre, que a veces hay que hacer otras cosas, ¿sí? A veces hay que hacer otras cosas, pero a veces, otras veces tenemos que estar predicando el Evangelio. Y hay muchas formas de hacerlo. Bueno, el Señor usó a Bernabé para que lo sacara. Sacó a Pablo de Damasco, lo sacó. Lo llevó a Jerusalén, lo llevó a los apóstoles, les contó lo que había pasado con Saulo, todavía se denominaba Saulo, y los apóstoles lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal, un poquito para calmar las aguas, porque Pablo estaba generando problemas. Esto nos puede decir que nosotros como creyentes podríamos tener problemas si estamos predicando a Cristo. Si usted no tiene ningún problema, vive tranquilo, vive feliz y no tiene ningún problema y nadie a usted lo critica ni nadie dice nada porque usted es creyente, entonces tal vez, solo tal vez, usted sí tiene problemas. Y los problemas son que no está predicando al Señor. Entonces está todo muy bien, está todo muy tranquilito. No, el Señor nos dijo que este trabajo no iba a ser fácil. Nos lo dijo, nos advirtió que llevar la carga, llevar el yugo del Señor no iba a ser tarea sencilla. No se trata que nos andemos peleando con todo el mundo. Lo que ocurre habitualmente es que todo el mundo se pelea con nosotros o no les gusta como somos. ¿Por qué? Porque el creyente hace cosas distintas, dice cosas distintas, piensa distinto, porque a nosotros nos guía el Señor y nosotros
argumentamos todo con el Señor. Entonces, Saulo empieza a tener problemas. Desde Damasco empieza a tener problemas. Bueno, vamos con el primer viaje. En el primer viaje, Saulo todavía, bueno, Pablo, él estaba en Tarso, a él lo va a buscar Bernabé, lo trae a Antioquía y comienza este viaje porque el Espíritu elige a Pablo y a Bernabé. Van por la actual Turquía, el sur de Turquía. Eso es lo que estábamos revisando hace un ratito. Predican en las sinagogas. ¿Sabe que Pablo y Bernabé salieron y no tenían reservas en hoteles, no tenían, no sé si habían hoteles, hospederías habrían, no tenían reservas, no tenían, salieron caminando, tal vez en algún momento en algún carro, no lo sé, parece que estos viajes eran a pie. Y algún burrito, algo era para llevar una carga, una maleta, un bolso con ropa, con alguna provisión. Así que era un viaje más o menos. En el primer viaje predican en las sinagogas, apuntan directamente al pueblo judío, porque al pueblo judío era el que había que terminar de convencer que el Señor Jesús era el Mesías que esperaba el pueblo judío. Pero muchos judíos creían, pero muchos no. Predican a las autoridades. Interesante, súper interesante. Lo vamos a revisar en un ratito más en el cuarto viaje. Ahí hay una dedicación especial a esto. Le predican a las autoridades, fíjense. Al procónsul en Chipre le predican y el procónsul termina creyendo, se convierte al Señor. Predican a los gentiles, a las personas que no son judías, comunes y corrientes. ¿Sabe lo que hace Pablo? Pablo aprovecha su gran conocimiento de la Escritura, su gran conocimiento. Pablo tiene un conocimiento acabado del Antiguo Testamento. No se olvide que Pablo era fariseo. Tiene un acabado conocimiento de la ley de Moisés y él logra relacionar la ley de Moisés entendiendo que toda la ley y toda la Escritura hablaba de Cristo Jesús en futuro. Y él utiliza ese conocimiento que tiene para estar lleno de la palabra y para demostrar que Jesús era el Cristo. En este primer viaje, él establece iglesias. Lo vemos en el segundo viaje. En el segundo viaje, él va a ver los lugares donde él visitó. En estas iglesias que establece quedan discípulos que ya están iniciando la obra. Y al terminar este viaje dan un informe a la iglesia. Él se sujeta también a la iglesia de Antioquía, que es la que lo envía. Oiga, ¿que acaso usted y yo no podemos terminar estableciendo iglesias en otros lugares? Sí, nadie nos lo impide. Podemos dejar una huella en una casa de familia donde estemos. Podemos dejar una impresión diferente. El creyente debiera tener las puertas abiertas en todo lugar donde va, porque el creyente, y hablemos por nosotros, llevamos el Evangelio con amor, que es la gran virtud que nos entrega el Señor. Él nos amó de tal manera, se entregó, y nosotros con amor llevamos el Evangelio a muchos. Así que estamos frente a un hombre que predica la palabra con vehemencia, la predica con fuerza, la predica con conocimiento, la predica demostrando
cómo la palabra habla de Cristo, la palabra es cristocéntrica, y él consigue discípulos para el Señor, consigue creyentes, consigue judíos creyentes, gentiles creyentes, autoridades creyentes. Eso es notable, es notable. En el segundo viaje, ya sabemos, recuerde que se separó antes de salir al segundo viaje, no siguió con Bernabé, porque Bernabé prefiere seguir con Juan Marcos, se va a Chipre, Bernabé era de allá. Y Pablo parte con Silas en esta ocasión. Cuando se explica que Pablo no quería salir con Marcos, se habla de una discusión respecto al tema. Pablo no quería ir con Marcos porque en el primer viaje Marcos los había dejado abandonados. Pero ¿saben qué? No vemos una actitud de odio, de revancha, de venganza, de pelea. Simplemente, de nuevo vemos la mano de Dios, porque Pablo y Bernabé estaban en las manos de Dios, que es lo que debemos hacer nosotros, ponernos en las manos del Señor. Y finalmente hay una mejor cobertura. O sea, Pablo vuelve a Asia Menor y Bernabé con Marcos van a Chipre y refuerzan lo que se hizo en Chipre. Pablo no vuelve a Chipre después de su primer viaje. No vuelve a Chipre, pero sí lo hace Bernabé y Marcos. Y Marcos es el evangelista. Así que no miremos mal a Marcos. Pablo tomó una decisión razonable y esa decisión está inspirada por el Señor porque termina presentando también a Marcos, termina expandiendo mejor. Tenemos que ser capaces de expandir más el Evangelio, no quedarnos cada uno solito con el Evangelio. No es exclusivo el Evangelio de uno de nosotros, para nada. En el segundo viaje, Pablo visita a todos los hermanos que conoció en el primer viaje, se rodea de más colaboradores, se rodea de otros colaboradores como Silas, se les une Timoteo en Listra. El Evangelio también nos llama a fortalecer al equipo. Como decía hace un rato, no es bueno estar solo, es bueno hacer compañía, hacer un buen número y potenciarnos entre nosotros. Hermano, no salga a predicar solo. Es bueno que nos potenciemos con otros hermanos. Y conozco hermanos en nuestra congregación que salen y predican en la calle y no predican solo, predican de a dos. Es importante, es bueno, y Pablo practica esto. Pablo se sujeta y se deja dirigir por el Espíritu Santo. Esto lo vemos en este segundo viaje. Nos dice la Escritura, no nos explica mucho, pero nos dice que el Espíritu Santo, él quería ir a un cierto lugar y el Espíritu se lo impidió. Y después quiso ir a otro lugar y el Espíritu se lo impidió. ¿Cómo es que se lo impidió? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay una revelación, pero no lo sabemos. Pero ¿saben? Lo que sí sabemos es que Pablo se sujeta a esa revelación y no va a los lugares donde el Espíritu se lo impidió. Y sí va a los lugares donde el Espíritu le lleva. ¿Cómo le lleva el Espíritu Santo a otro lugar? Bueno, se le aparece un, eh, un, eh, un varón macedonio y le pide ayuda, le dice que vaya para allá. Macedonia ya es Grecia, ya es Europa. Y parte para allá. O sea, requisito fundamental para predicar el Evangelio, sujetarnos al designio del Espíritu Santo. ¿Es fácil eso? Mire, sujetarse es su decisión, es su voluntad. Me sujeto al Espíritu Santo o no, o sea, es que me resisto al Espíritu Santo. No se resista, hermano. Pero, ¿cómo sé la voluntad del Señor manifestada? Bueno, a veces hay una serie de
dificultades. Uno dice, oye, voy a hacer esto para el Señor, voy a ir a tal lugar. Y resulta que ocurre algo, se pone a llover, se echa a perder el auto, no hay micro, pasa esto, pasa... Ya, mañana sí voy a ir. Y de nuevo pasan un montón de cosas. Y usted estaba con todo el deseo. Tal vez es el Señor que le está hablando y le está diciendo, no, sabes que no vayas a ese lugar. Tienes que ir a otro. Yo te voy a indicar a dónde tienes que ir. Te voy a dar todas las facilidades para que vayas a otro lugar, no a ese, no vayas a ese. No es fácil, no hay receta, pero el Señor a veces nos habla y nos pone ciertas dificultades y algunas cosas que son inexplicables y uno dice finalmente, parece que el Señor quiere que haga esto en vez de todo. Bueno, en este segundo viaje va en Filipos, predica, mire, predica en el río donde se hacía oración, va al río a predicar. Filipos era una ciudad cosmopolita absolutamente, una ciudad tal vez balneario, una ciudad que estaba llamada, mucha gente que se jubilaba se iba a vivir a Filipos, era como una ciudad de descanso, mucha gente. Le predica a unas mujeres en Filipos, a unas mujeres, un judío predicándole a unas mujeres. En esos tiempos no se veía bien. Al Señor también. Alguien lo vio y dijo, pero ¿cómo le está predicando a una mujer? Ahí está Pablo, rompiendo paradigmas, rompiendo paradigmas. Se nos invita a eso, hermano. En el segundo viaje eh, habla con unos y le indica que los adivinos, la gente que adivina no es adecuado, no, el Señor no quiere que tengamos, que consultemos a los adivinos. Y eso le trae problemas. Predicar el Evangelio, llevar la palabra, enseñar lo que el Señor quiere para nosotros a veces nos va a traer problemas, tenemos que estar preparados. Es azotado, cayó a la cárcel, lo acusaron de alborotar al pueblo. ¿Y qué hace en la cárcel? Canta himnos, ahí está predicando. ¿Por qué no? Cantar un himno es predicar el Evangelio. Predica en la cárcel, le predica al carcelero, es liberado por el Señor. Sabe que en Filipos lo atiende Lidia y casi lo obliga a irse para su casa. Es otra forma de predicar el Evangelio, acoger al forastero. ¿Usted ha acogido hermanos que han llegado cerca de su casa y que usted se da cuenta que no tienen dónde quedarse? Son hermanos, son creyentes. Recíbalos. Es una forma también de validar el trabajo que hacen estos hermanos. Lidia hace eso en Filipos. Jasón en Tesalónica hace lo mismo. Los hospeda e incluso tuvo hasta problemas, tuvo que pagar hasta una fianza. En Berea, Pablo le predica a unas mujeres griegas, dice ahí, de distinción, de cierta clase social. O sea, él no pierde oportunidad, ni pierde público. Está ahí siempre. Está permanentemente enfrentándose a los judíos envidiosos. Incluso en Berea tiene mejor acogida el Evangelio. Hay lugares donde la gente es más receptiva, pero vinieron los de Tesalónica y le armaron de nuevo un escándalo. O sea, fue perseguido. En Atenas predicó en la calle. ¿Usted predicó en la calle? Sabe que yo hace años atrás, cuando muy jovencito, miraba a personas que predicaban en la calle. Yo los admiraba, reconozco que los admiraba, pero dije, yo jamás voy a predicar en la calle, ¿no? Me da vergüenza, ¿no? ¿Qué voy a decir? Sabe que el Señor pone palabras, nos pone palabras. El Señor nos pone palabras. En Boca Sur, en particular en Boca Sur, ¿cuántas veces predicábamos en la calle? No lo hacemos últimamente, deberíamos volver a hacerlo. Atenas estaba entregada a la idolatría y ahí estaba él, predicando con poder.
ve un altar especial al Dios no conocido y ahí aprovecha eso. Pablo aprovecha cualquier cosa para presentar al Señor. En Corinto, en Corinto trabaja con Aquila, trabajan haciendo carpas, él fabricaba carpas, fabricaba tiendas, se dedica a fabricar tiendas para sostenerse, estuvo en Corinto 1 año y medio, pero al mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo dice la Escritura que estaba dedicado por entero a predicar y a enseñar de Cristo. O sea, hacía tiendas y trabajaba con Aquila porque tenía que sostenerse, tenía que comer. No estaba tan acompañado. Timoteo, Bernabé habían quedado un tiempo en Berea. Después viaja a Éfeso. Y en esta ocasión, en el segundo viaje, la pasada por Éfeso es cortita, pero promete volver. Ya le puso el ojo a Éfeso. Usted y yo le ponemos el ojo a un lugar, decimos, oye, yo tengo que predicar el Evangelio. ¿Sabe que todo este análisis que estamos haciendo me ha llevado a pensar, por ejemplo, que en mi barrio, donde yo vivo, no he predicado el Evangelio? Mire, no me enorgullece, pero tal vez es un incentivo. Deberíamos predicar. Yo. Usted pregúnteselo a usted, yo me lo pregunto a mí. ¿He predicado el Evangelio en mi barrio con mis vecinos directos? Un poquito, un poquito. Y en el barrio, en el sector donde yo vivo, he predicado el Evangelio. Mire, usted predica el Evangelio repartiendo un tratado. Es que no hay tratados, hermano. He preguntado en la iglesia, no hay tratados. Háganlos, pues, háganlos. Es que no sé dónde. Bueno, hágase un, no sé, hágase un Facebook y ahí usted mismo escriba los tratados. Se puede hacer, pero por supuesto, no hay que pedirle permiso a nadie. No hay que pedirle permiso a nadie. El Señor nos comisionó. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, alguien que se maneje en informática le podrá explicar cómo se hacen unos laminitas y usted puede ir publicando. Puede abrir un Instagram y publicar tratados, fotos con tratados, que los hace usted mismo, textos. Hay hermanas que tienen escuelas dominicales, ahí tienen videos en YouTube. Hay Facebook que tienen los dos caminos, los dos destinos. ¿Lo ha visto? Por ahí está. Hoy día, menos, menos que nunca tenemos impedimentos y tenemos tecnología y acceso a ella. Hay forma de predicar, hermano. En el tercer viaje, Pablo pasa por las iglesias de Asia Menor, pero va rápido a Éfeso y se queda allí un par de años en Éfeso. En ese lugar, él entiende que era propicio llevar el Evangelio. En el segundo viaje, él pasó muy rápido por Éfeso, quedó de volver, ahora va a Éfeso y está ahí un par de años. Hay una declaración preciosa en Hechos capítulo 19 donde dice que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús por boca de Pablo. Él trabajó fuerte en Éfeso. De hecho, el Señor le concede que haga milagros, que expulse demonios. O sea, así crecía y prevalecía la palabra. Usted, usted piensa que no puede hacer milagros y no puede expulsar demonios. Bueno, es el Señor el que lo hace. En el caso de Pablo, el Señor valida a Pablo otorgándole eso. A nosotros, yo no tengo esa capacidad. El Señor la tiene. Yo sé que el Señor puede ejercer milagros, pero a veces ni siquiera se los pido. Bueno, ese puede ser un trabajo, una forma de predicar el Evangelio en nuestra intimidad. Pedirle al Señor que sane una persona, pedirle al Señor que salve a una persona de esas que uno llega a pensar, no, esta persona jamás va a ser creyente. No, 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 esta persona es muy bravo. Pero si lo mismo decían de mí, pues, ¿por qué no? ¿Quién le dice a usted que no? Bueno, Pablo hace muchos milagros. En algún momento hace una crítica y le quita cierto atributo a unos señores que hacían estatuillas de Diana, porque había mucha devoción a Diana, y esto le trae muchos problemas.
Y él parte a Macedonia, parte a Grecia, visita iglesias allá, pero hace una visita muy rápida. De vuelta de Macedonia, se hace acompañar por hermanos macedonios, y ellos lo acompañan hasta Asia, hasta Turquía. Es interesante, de nuevo, el tema. Hermano, el trabajo de predicación está dado a cada uno de nosotros, pero el Señor nos muestra que es bueno que hagamos equipo, porque hay diferentes capacidades y cualidades en nosotros. No las sabemos todas y no las podemos todas. En el tercer viaje, Pablo vuelve a Jerusalén. Previamente llega a Tiro, Cesarea, y después llega a Jerusalén. Y pasan unos días entre esas ciudades, y de nuevo es hospedado por hermanos. Es hospedado por hermanos. Otra forma de mostrar el amor entre hermanos, y por qué no, de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio que nosotros predicamos es el Evangelio del perdón del Señor, pero es el Evangelio del amor del Señor. ¿Y qué mejor forma de mostrar que el Evangelio me ha afectado en mi vida que derrochando amor, que es el amor que el Señor puso en mí? No es el mío, no, yo no tengo amor natural, el Señor puso amor en mí, y derrocharlo, hospedando hermanas, hermanos, con cariño, con aprecio, ¿ya? No solo en las conferencias, ¿se acuerda que en las conferencias hospedábamos hermanos? Bueno, hay otras formas también de hacerlo. Cuarto viaje, él apenas llega a Jerusalén, empieza a tener problemas al tiro, porque los judíos no podían soportar que Pablo haya enseñado a los gentiles, que haya llevado el evangelio a los gentiles, y que asegure que hay salvación en Cristo Jesús para judíos y gentiles. Al cualquiera que crea puede ser salvo. Ellos siempre han pensado en la exclusividad del pueblo judío. Sí, ellos fueron el pueblo de Dios, pero ellos rechazaron al Mesías que Dios les prometió. Y el Señor se fue a los gentiles, a los judíos también, pero también a los gentiles, a nosotros que no somos judíos. Y Pablo lo entendió así. Quiero contarle algo. En el cuarto viaje, más que hacer un relato del viaje, quiero contarle y recordarle que Pablo predicó frente al tribuno, un romano, una autoridad. Predicó frente al concilio, a los judíos, las autoridades. Predicó frente al gobernador Félix en Cesarea. Predicó frente a Festo. Predicó frente al rey Agripa, quien dice que casi se convence de ser cristiano, que casi se convence. Pablo predicó frente a grandes autoridades y personalidades, frente a la masa, frente al público general y frente a autoridades. A veces me he preguntado yo, ¿por qué los creyentes, para ir a predicar a la calle, vamos a los barrios más pobres y no vamos a los barrios más ricos? ¿Se ha preguntado eso usted? Yo no le quiero decir nada más que lo que le digo. ¿Alguna vez hemos ido a predicar? No sé, voy a mencionar así por decir algo, en Santiago. ¿En Las Condes? No, vamos a barrios pobres. ¿Por qué hacemos eso? Si el Señor nos dijo que fuéramos a todo lugar. Pablo acá nos da una super lección. Y Pablo aparentemente gozaba de una cierta autoridad, y los gobernantes respetaban eso y lo escuchaban. Gobernantes, altísimas autoridades. Pablo pedía la palabra y se la daban y lo escuchaban. Tanto que el rey Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe que todos, todos necesitamos escuchar el Evangelio? Usted y yo necesitábamos escuchar el Evangelio, y lo escuchamos un día gracias a alguien que nos lo predicó. Las personas pobres necesitan, las personas medianas necesitan, las personas ricas necesitan, las autoridades necesitan, no sé, los que sean más analfabetos, todo el mundo. No podemos estar seleccionando a nuestro público.
el Señor nos dijo que toda persona en todo lugar. Y aquellos que nos odian, también. Y aquellos que nos han hecho pésimas cosas y malas cosas y horribles, también. Pero es que ellos son muy malos. No son más malos que nosotros. Y también el Señor murió por ellos. Solo ellos tienen que recibir a Cristo en sus vidas. Nosotros no somos los buenos, hermana. Solo somos pecadores salvados que tenemos este trabajo. Hagámoslo. Hagámoslo en todos lados. En el cuarto viaje, Pablo, una vez que predica frente a todas estas grandes autoridades, es embarcado. Predica y se gana hasta el centurión que lo cuidaba, el centurión Julio, él se lo gana y el centurión Julio le tiene harto aprecio, cariño y respeto. Lo protegerá en el viaje, le dará ciertos privilegios. Eh, Pablo mantiene la calma en una gran tormenta que tuvieron. Después tienen un naufragio cerquita de Malta. Ya en Roma es tratado con benevolencia, le permiten quedarse en una casa con custodia, pero se podía mover con libertad. ¿Por qué ocurre eso con Pablo? Permanece 2 años en Roma, donde enseñaba abiertamente acerca del Señor. Él se dedica a eso. Invocó al César, pero estando en Roma, esperando que el César lo reciba, está 2 años y predicaba, se dedicaba a eso. Qué ejemplo para nosotros, ¿ah? Qué ejemplo. Según los historiadores, porque esto no está en la escritura, es posible que compareciera ante el César. Es altamente probable que el César lo haya liberado, es altamente probable, pero después de un corto tiempo es muy posible que haya sido de nuevo apresado y finalmente haya sido decapitado. Eso es lo que se menciona en los historiadores. O sea, Pablo habría recuperado su libertad en algún momento, pero volvió a caer preso y finalmente fue decapitado. Es lo que nos cuenta la historia. ¿Qué podemos concluir, hermana, hermano, con estos ejemplos que nos ha dado Pablo? Pablo y otros hermanos y otras hermanas participan en sus viajes y nos dejan un ejemplo grande, un ejemplo que hasta podemos pensar que es difícil de seguir, pero no es imposible. Solo es un poquito difícil porque hoy día hacemos cosas muy distintas que esas. Pablo se ocupa en la palabra, en el Evangelio. Él deja de hacer lo que hacía. En un momento en Corinto vuelve a trabajar en tiendas, fabricando tiendas, pero su motivación es el Evangelio. Pablo se dedica a mostrar que Cristo es el Mesías, que es el Salvador, que es el Hijo de Dios, que, es que fue enviado a todos. Pablo se esmera en mostrar que la cruz es el sacrificio único, suficiente y definitivo para el perdón de los pecados. Es que es muy grande la obra de Cristo para quedársela para mí y no divulgarla a los demás. Esto aparte de que el Señor nos pidió que la divulguemos a los demás, si el Señor no nos lo hubiera pedido, es tan grande la obra que en forma natural debía habernos nacido, llevarla a otros. Queremos que otros también tengan esta salvación tan grande. Pablo enseña que la ley, que él conocía muy bien, fue cumplida por el Señor, que nosotros no podemos cumplirla, pero que él la cumplió por nosotros y para nosotros. Y Pablo se entrega por completo al Evangelio. Completo, completo, completo. Su trabajo secular, su trabajo de fabricante de tiendas pasa a un segundo plano, ¿no? Lo retomó en algún momento, seguramente fue muy necesario en algún momento cuando él estuvo en Corinto. Parece que estuvo un poquito solo en Corinto, entonces encuentra a Aquila y trabajan en el tema. Pero después se vuelve a fortalecer con otros hermanos que lo acompañan. Entonces,
pasa a un segundo plano. Hay una transformación total en su vida. Usted y yo, hermana, hermano, también hemos tenido esa transformación total en nuestras vidas. El Señor nos transformó, nos cambió. Que no queramos cambiar nosotros todos los días es otro tema, ya es propio de cada uno de nosotros, pero el Señor nos cambió y nos hizo un llamamiento. Hay personas que se ponen a disposición de los apóstoles en aquel tiempo. Es otra forma de predicar el Evangelio. Ponen a disposición sus bienes, su casa, algo de dinero para ayudar. Priorizan al Señor por todo lo demás. Esa es la forma de cumplir la gran comisión que nos dio el Señor, llevar el Evangelio a otros, en que ese trabajo sea nuestra prioridad. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible de hacer? No. ¿Necesario? Muy necesario. ¿Muestra que somos creyentes? Muestra que somos creyentes. Si usted y yo nos dedicamos con prioridad. Parece que tenemos trabajo. El Señor nos comisionó a nosotros. Este trabajo no se lo dio solo a Pablo, a Pedro, no, nos lo dio a nosotros. Somos salvos, hermana, hermano, de la ira venidera. Viene la ira de Dios y caerá un juicio sobre este mundo, y usted y yo no tendremos parte en ese juicio porque Cristo Jesús nos sacó de ahí. Este es el mensaje que tenemos que llevar a otros. Tenemos que llevar en nuestra vida diaria. Predique, acoja, hable, actúe, calle, acepte, tolere, ame. Hay muchas formas de predicar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para terminar esta reunión del día de hoy y luego vendrá la oración de todos. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos que tú nos das la bendición de poder abrir tu palabra, conocer qué tienes para nosotros cada día. Gracias, Señor y Padre Celestial. Tú nos has transformado y queremos asumir que esa transformación es para siempre, para esta vida, lo que nos quede en este mundo y para una eternidad. Estaremos con Cristo sin merecerlo. Has perdonado nuestro pecado sin merecerlo. Nos has dado vida sin merecerlo. Y lo has hecho en los méritos de tu Hijo. ¿Cómo no vamos a llevar esta noticia a otros? ¿Cómo no queremos que nuestros queridos, familiares, amigos, conocidos y cuanta gente se nos cruce por la vida, que también tengan esta gloriosa noticia y puedan creer el Evangelio? Ayúdanos, Señor. No queremos ser remolones. No queremos ocultar esta alegría y esta herencia que tú has dado y queremos llevarla a otros cada día, en todo lo que hagamos, donde andemos y con quien estemos. Ayúdanos, Señor. Queremos ponernos a tu disposición. Gracias por esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén.